Listo. Hola, hola, queridas familias. Reciban un saludo del Laboratorio Autodidacta Podcast. En esta oportunidad tenemos una invitada especial. Ella es Beatriz Fernández, que trabaja con la primera etapa, esa etapa maravillosa de la etapa maternal. Bienvenida, Beatriz. Qué gusto tenerte en este espacio y nos gustaría que te presentes, que nos digas cuáles han sido tus estudios, tu experiencia y seguimos adelante. Ujú. Hola Esperanza, ¿cómo estás? Pues mira, bueno, pues como tú has dicho, mi nombre es Beatriz Fernández, soy educadora infantil hace pues ya 22 años, creo, desde el 2003, trabajando con niños de 0 a 3 años. Soy también comunicadora en lengua de signos. Estoy formada en pedagogías activas y bueno, pues desde un tiempo pues colaborando pues con espacios y con formadores pues para seguir llevando este tipo de metodologías, ¿no? A los centros y sobre todo a los profesionales para que haya otra mirada, ¿no? Otra mirada hacia la infancia. Bueno, en realidad otra práctica también. Bueno, cuando yo te conocí en Madrid, en aquella oportunidad, me llamó la atención que ustedes en su centro educativo tienen niños, niñas, bebés. Y esta etapa que para nosotros como laboratorio autodidáctico y como pedagogía no directiva, aprendizaje autodirigido, la etapa maternal nos parece tan crucial. Tiene sus complejidades porque los niños y las niñas requieren de una atención muy cercana, de un acompañamiento muy estrecho y de una presencia con conciencia para tratarle al niño o niña no como un objeto, es una persona que tiene necesidades, que se emociona, que tiene un impulso interno creativo y por eso me gustaría conocer qué pedagogía implementan en este espacio educativo donde tú colaboras. Ujú. Bueno, pues para empezar a decir que totalmente de acuerdo contigo, Esperanza, en que esta etapa bueno, de los 4 meses que nosotros más o menos abarcamos a los 3 años, pues es una etapa en la que consideramos también que deberían de estar en familia y sobre todo pues con la madre. Pero sí que es verdad pues que los tiempos en los que estamos es muy difícil gestionar de esta manera, ya que cada vez la mujer está más en el mercado laboral, las familias necesitan pues de 2 sueldos pues, para poder mantener un hogar y al final pues somos esa parte conciliadora, ¿no? Del hogar y de poder tener hijos. Entonces, teniendo en cuenta eso y estando de acuerdo, muy de acuerdo contigo, al final cada vez somos más personas las que nos formamos en esta etapa tan temprana, pues para poder dar, bueno, pues una mayor calidez y ser un poco el complemento, ¿no? Que quizás falta cuando esa familia no puede estar tan presente. Nosotros en nuestro centro, bueno, yo trabajo hoy por hoy aquí en la Comunidad de Madrid, en España. Hace 3 años se decidió empezar un nuevo proyecto que es el 03 en colegios. Y es, bueno, pues en esos colegios a partir de 3 años, donde ya estaba la segunda etapa de educación infantil y donde también se cursaba primaria, en algunos de ellos se decidió implantar esta primera etapa. Sí que es verdad que, bueno, pues que hemos tenido mucha suerte porque tanto el equipo directivo que hay en mi centro nos ha dado plena libertad pues para poderles guiar, pues para poderles em, aconsejar, ¿no? Y han admitido y nos han acompañado muy bien en este proceso. La coordinadora maestra, que es un poco la persona que hace de enlace entre el segundo ciclo infantil y nosotros, también ya sabía lo que era el trabajo en escuela, entonces eso también nos ha facilitado mucho. Y luego las personas que iniciamos en este proyecto, pues también teníamos varios años de bagaje donde podíamos, bueno, pues aportar, ¿no? Sí que es verdad que nosotros desde el principio teníamos muy claro que no queríamos, bueno, nosotros siempre decimos ser puristas, ¿no? El llevar una metodología eh, al pie de la letra,
dentro de la administración pública, porque muchas veces eso es muy difícil, ya que al final nosotros tenemos un currículum que seguir, que nos marca la administración y que es muy complicado adaptar pues, a estas pedagogías activas que muchas veces distan tanto, ¿no?, de este currículum que tenemos que, bueno, pues, que tener en cuenta. Aun teniendo en cuenta eso, sí que es verdad que hemos cogido lo que más creemos que se adapta a nosotros. Sí que es verdad que hemos tenido muy en cuenta el entorno social que tenemos, las edades que tenemos, las familias que colaboran con nosotros. Y haciendo estudios sobre esto, bueno, pues abarcamos pedagogías, pues bueno, tenemos muy en cuenta, pues sobre todo a Amy Pickle y a Couturier, ¿no?, que hablan y han trabajado tantos años sobre el movimiento libre, donde dan esa libertad al niño para poderse desarrollar primero a nivel motórico, espacial, bueno, pues de reconocimiento y luego un poco también, ¿no?, a nivel cognitivo. También tenemos muy en cuenta, pues eso, a Couturier, digo, me queda en blanco. A Reggio Emilia, ¿no? Porque tenemos muy en cuenta el arte y las emociones a través del arte, ¿no? De pues todo lo que es el atelier, todo lo que es la expresión de las emociones a través del arte y de cómo se expresan ellos todo lo que muchas veces no saben expresar con palabras. Eh, y bueno, sí que es verdad que para nosotros es muy importante el tener en cuenta pues todo lo que son los intereses y las necesidades de los niños. También tenemos muy en cuenta el alejarnos, bueno, pues tanto del consumismo como de los materiales plásticos. Entonces, sí que es verdad que aquí en las grandes ciudades, donde todo es muy estructurado, donde el consumismo está como muy a flor de piel, ¿no? Intentamos acercar, bueno, pues a esos materiales desestructurados, a esos materiales reciclados, a esos materiales que quizás no tienen tanto su alcance en su día a día y esas piezas sueltas, ¿no?, que nos habla, pues, por ejemplo, eh, Priscila hace- y bueno, pues también trabajamos mucho Montessori. Sí que es verdad que nos acercamos mucho a la línea Montessori, donde, bueno, pues trabajamos mucho la autonomía, el darle esa libertad al niño, pues para que sea él el que pueda valerse por él mismo sin la necesidad del adulto eh, a su alrededor constantemente. Interesante. Me parece interesante la parte que dices, no queremos ser puristas, o sea, muchos dicen radicales, ¿no? Pero Ujú. en realidad que los aportes de varios pedagogos, psicólogos, neurólogos, permiten como hacer un compendio, una fusión de todos los elementos como para respetarle al niño, para acompañarle de la mejor manera posible. El hecho de que queramos profundizar en uno u otro tema complementa esa variedad de, de aristas y referentes que necesitamos conocer sobre la naturaleza del niño, cómo es su desarrollo, cuáles son sus necesidades. ¿Cuáles son qué es lo relevante de la etapa de desarrollo? En todo caso, me parece interesante y creo que hoy en día la mayoría está alimentándose de diferentes fuentes que hoy aparece y con la facilidad de la tecnología también aportan muchísimo. Ustedes como acompañantes, como profesores, como educadores, necesitan de un apoyo en el ámbito de las emociones para ustedes poder estar relajados, en un estado de equilibrio, armonía, para acompañar a los niños, porque cuando son tan bebés, ellos perciben todos los estímulos de afuera de manera sorprendente, aunque creamos que realmente un niño pequeño no se da cuenta. No es así, porque él está abierto con todos sus sentidos al mundo. ¿Cómo es ese trabajo con ustedes, como entre acompañantes, como equipo pedagógico? Bueno, a ver, sí que es verdad que no es fácil. No es fácil porque al final yo creo que a cualquier persona que tienes alrededor ya, independientemente de la edad que tienes,
tú le acabas transmitiendo el cómo tú estás. Entonces, cuando además son niños tan pequeños, donde el tema, cuando no tienen un vocabulario todavía, no tienen un lenguaje, todo es a través del gesto, de, de esa expresión corporal, es muy fácil transmitir el cómo tú estás en ese momento. Sí que es verdad que nosotros tenemos la suerte de que en la administración somos 2 personas por aula. Entonces, eso te ayuda a gestionar las cosas de una manera muy diferente. Porque cuando tú no te sientes con la fuerza, con la energía para poder gestionar según qué situaciones, está tu compañera. Y además llega un momento en el que el trabajo es tan de la mano con ella, ¿no? Cuando estás tantas horas con ella, además atendiendo a edades tan tempranas, donde todo tiene que ser de una manera tan atenta, ¿no? Tienes que estar con los 5 sentidos, tienes que estar completamente volcado en ellos. Sí que es verdad que cuando llega el final del día es un desgaste emocional muy grande, pero sí que es verdad que también tú acabas tan compenetrada con tu compañera que al final muchas veces sabemos dónde pueden estar nuestros puntos débiles para gestionar según qué cosas, pues ya sea, pues depende, a lo mejor cuando estás con los mayores, ¿no? Con los de 2, 3 años, estás en unas etapas donde hay muchísimas más conflictos, más rabietas, más momentos, bueno, surgen otro tipo, y depende de cómo tú estés ese día, bueno, pues a lo mejor puedes gestionarlo o necesitas un rato para decir, oye, mira, yo necesito salir un momento y volver a entrar y respirar, o para poder hacer desdobles. Nosotros trabajamos mucho en el día a día con pequeño grupo. Vemos muy importante el tema de la individualización y del trabajo individual para poder atender a todas sus necesidades. Entonces, sí que es verdad que en bebés son 8 bebés, que son muchos, pero sí que es verdad que bueno, que es más fácil quizás el poder gestionarlo, pero cuando ya van creciendo, claro, en 2, 3 tenemos 20 niños. Si hay algún niño con necesidades educativas especiales, a lo mejor somos 19. Em, entonces, el trabajar en pequeño grupo facilita mucho todo, ya sea para la hora de o sea, del momento de la comida, donde podemos hacer 2 grupos y poder atenderlos de una manera más individual o trabajar más esa autonomía que os comentaba antes, ¿no? Simplemente el hecho pues que se sirvan ellos la comida o simplemente, o bueno, cuando nos vamos al patio, nosotros, por ejemplo, en el centro donde estamos, vamos todo el día descalzos, cuando se tienen que poner los zapatos para poder ir al patio. eh, una puede quedarse con ellos pues para ir poquito a poco e ir trabajando bueno, pues el que ellos vayan adquiriendo esos hábitos o esas rutinas o esa autonomía en cualquier momento. Entonces, sí que es verdad que es un trabajo que gestiona, que te hace revisarte mucho, que te haces ver en qué punto estás, que no siempre llevas de la misma manera, que cambias mucho de un año a otro, aunque vuelvas a repetir con el mismo grupo o aunque yo, por ejemplo, este año llevo 3 años con el mismo grupo. Entonces ya son un poco tuyos, ¿no? Los haces un poco a tu cobijo, pero sí que es verdad que también, bueno, al final esto es un poco como los hijos, ¿no? Cuando te cogen ahí un poco el límite, saben dónde está un poco. Entonces, al final tienes que ir gestionando un poco como en la familia, ¿no? Pues cuando está papá, mamá, o bueno, independientemente de cómo sea el rol familiar, em, pues cada uno acaba cogiendo unos patrones, ¿no? Unos roles y acaba pudiendo gestionar mejor unas situaciones que otras y vas compartiendo y repartiendo ese tipo de trabajo. En los centros donde aquí en Madrid, pues bueno, solo hay una educadora, pues al final se complica un poquito más la cosa, claro, porque al final tienes que ir buscando estrategias y formaciones que te ayuden bueno, pues a encontrar esas situaciones o a dar esos momentos donde todo vaya ya un poquito más fluido. Es interesante porque tú mencionas que promueven el desarrollo de la autonomía, que ellos por sí mismos hagan estos ejercicios de la vida diaria y también la sobrevivencia, la alimentación, el vestirse, el, el aseo personal y todo. Y como son tan pequeños, em, ¿cómo preparan el ambiente? ¿Qué circunstancias ponen para que ellos, sin depender de los educadores, o en su caso de ustedes, puedan ellos hacerlo por sí mismos? Porque, bueno, esto
de la autonomía para nosotros es fundamental. Y como mencionas, que también ponen en práctica algunos principios de la pedagogía Pickler, ellos, ellos son muy claros en el respeto y en el promover el desarrollo de la autonomía en el niño pequeño. Entonces, ¿cómo preparan ustedes esas circunstancias para que sea favorable que los niños ejerzan su autonomía? Pues a ver, sí que es verdad que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo que os comentaba, nosotros no podemos ser puristas porque al final nos tenemos que acoger también a situaciones que nos marcan, por ejemplo, el tema de las ratios, ¿no? En bebés somos 8 bebés, en 1 o 2 años somos 14, en 2 o 3 años somos 20. Entonces, eso nos dificulta quizás para poder llevar cualquier tipo de pedagogía donde al final, de inicio, ¿no? Si tú te vas a la pedagogía Pickler, por ejemplo, gestionan pues el tema de la comida de una manera muy individualizada, o el tema del cambio del pañal, ¿no? Donde es muy individualizado y a lo mejor un cambio de pañal puede alargarse a media hora, 3 cuartos de hora. Nosotros es verdad que esas cosas no las podemos gestionar de la misma manera, pero sí que para nosotros es súper importante el tema de la individualidad de cada niño y sobre todo el respetar los tiempos que tienen esos niños. Ya no solo a nivel evolutivo, que también, o sea, de respetar el que está, bueno, el que necesita estar más tiempo tumbado, el que necesita dormir más, el que necesita dormir menos, sino también los tiempos que necesitan a la hora de comer, a la hora de dormir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, estamos en un aula de bebés donde hay niños entre los 4 meses y el año, con edades muy diferentes, porque al final en ese proceso, mm, una variación de 2 meses, 3 meses, ¿no? Un intervalo de 2 o 3 meses es mucho tiempo, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, pues de un niño que a lo mejor está tomando leche materna y de repente empieza en el centro y tenemos que o iniciarnos en la leche de fórmula o tiene que aportarnos la mamá esa leche materna, pero dársela con biberón. O niños que están ya en el año y están comiendo alimentación entera. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, pues eso, en el tema de la alimentación nosotros respetamos mucho el tema de no forzar posturas. O sea, un niño no se les... O sea, nosotros, bueno, para empezar no tenemos hamacas, no tenemos cunas. Las tronas que tenemos están a ras del suelo, son sillas de madera, donde ellos pueden acceder a ellas de manera autónoma y se pueden sentar por sí mismos. Entonces, nosotros no sentamos a ningún niño hasta que no tiene adquirida la postura de sedestación, o sea, hasta que se pueden mantener sentados. Y no. Y entonces, bueno, pues hasta entonces les damos de comer en brazos. Es verdad que la suerte de tener dos personas es que, bueno, pues hay quien se puede dedicar a los más pequeños, a los más mayores. Si toman biberón, pues se les puede dar, se les da en regazo, donde les intentas, dentro de nuestras posibilidades, dar ese tiempo, ¿no? Y esa calidez de esa mirada a los ojos, ese arrullo, esa MC, si lo necesitan. También para nosotros es muy importante el cómo vienen de casa. Al final, cada uno de nuestra casa venimos con nuestra educación, con nuestras manías, ¿no? De familia, que es que somos así. Hay quien hace colecho y pues para nosotros es muy importante no tener cunas para poder estar sentados en su colchoneta cerca de ellos y poderles dar ese contacto. Hay quien, bueno, pues que a lo mejor pasa mucho tiempo en suelo y necesita estar, bueno, pues ese tiempo pues para poder explorar, para poder manejarse. Hay quien a lo mejor pues es todo lo contrario y necesita estar más tiempo cogido, ¿no? Pues porque son familias que a lo mejor portean y entonces intentamos que siempre haya una de nosotros con él pues para poder ir, entre comillas, trabajando, ¿no? Que decimos nosotras, y poder ir fomentando esos momentos de suelo. Sí que es verdad que nosotros también tenemos una labor muy de concienciación con las familias, ¿no? Donde, aun ellos viniendo con su forma de educar, intentamos acabar teniendo todos una misma línea para poder hacérselo de la manera más fácil a ellos. Entonces, bueno, sí que es verdad que ellos vienen de casa con sus cosas, da igual en el nivel que sean, y nosotros intentamos que tengan la mayor autonomía posible. Por ejemplo, en el tema de la comida, yo que ahora estoy en 2 o 3 años, pues lo que os comentaba antes, ellos se sirven solos, ellos
comen solos. Eso no quiere decir que si hay un niño que hay que ayudarle o que necesita un apoyo, no se le vaya a dar, pero no es nuestra intención, o sea, no es nuestra intención el darles de comer o el de ponerles el plato en la mesa de manera como si fuera un restaurante, vamos. O yo qué sé, o por ejemplo, ellos quitan la mesa. Ellos cuando han terminado son los que se levantan, si les queda algún resto lo tiran a la basura, saben dónde va colocado después. Además, esto nos ayuda luego también mucho a muchas materias que vienen después, ¿no? A la lógico-matemática, porque clasifican platos, los llanos con los llanos, los hondos con los hondos. Igualmente, pues pasa pues qué sé, en el momento del juego, o sea, nosotros no intervenimos en ese juego, a no ser que el niño nos lo pida. O sea, sí que es verdad que en edades más mayores ya muchas veces te meten en ese juego, sobre todo cuando ya empiezan con el juego simbólico, ¿no? El, ay, te traigo un café, te traigo. Entonces ellos te hacen partícipe, pero si nosotros no intervenimos a no ser que haya un conflicto o que el niño te demande esa ayuda. Claro, Em, sí, y co- sí, mencionar, porque, perdón, porque también en estas edades, como son los niños impulsivos y siempre están activos, y ahí se puede mirar el movimiento libre, el juego espontáneo. Esa parte me parece maravillosa en el niño pequeño, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, bueno, tú has topado, ¿no? Cómo le respetan y cómo no es la intención que cumplan sus expectativas, pero que lleguen a hacer un ritmo, un ritual propio de la dinámica del día que ustedes ofrecen, pero al mismo tiempo respetar su propio ritmo. En todo caso, a mí me parece fabuloso lo que tú nos cuentas. Creo que en este podcast también surgirán muchas preguntas. Espero que las familias que lo vean tengan preguntas porque es interesante y podemos hacer también temas contigo alrededor de cómo acompañar a los niños pequeños eh, a asistirse para sí mismos, ¿no? A apoyarles a que puedan desarrollar su autonomía. Lo que quisiera abordar también es que tú dices que tienen 8 niños, ¿no es cierto? Para muchas mamás o para algunos educadores les parece impensable estar, porque son 2 personas, pero igual son 8 niños. ¿Cómo les asisten los niños? ¿Cómo lo asisten? ¿Cómo se organizan si al mismo tiempo 2 o 3 tuvieran una necesidad similar? a ver, eso no siempre es fácil, ¿eh? Y nosotros también llegamos, hay veces que llegamos de la manera que podemos llegar. Hay rutinas que son más fáciles y rutinas que son más complicadas. El tema del juego, por ejemplo, de la actividad que tenemos a lo largo de la mañana, suele ser muy sencilla, porque al final, como tú has dicho, al final es acompañar el proceso y muchas veces em, esos momentos, yo creo que en torno a esto del acompañamiento gira algo que creo que es un poco tópico, ¿no? El para acompañar hay que estar tocándole, o hay que estar cogiéndole, o hay que estar... Y bajo nuestro punto de vista no es así. Tú puedes acompañar con una mirada, puedes acompañar con la voz, puedes acompañar de tantas maneras. Entonces, muchas veces es verdad que si están en el juego y a lo mejor por lo que sea, justo te ha coincidido la toma de otro niño, pues porque le ha tocado comer y en ese momento tu compañera ha tenido que ir a cambiar otro niño que resulta que, pues, que, bueno, pues tenía una deposición o necesitaba un cambio de pañal. Al final, ellos cuando ya tienen establecido el vínculo, que para nosotras es lo más importante, de hecho nuestro primer trimestre es ese periodo de acogida, ese periodo de adaptación que no es solo para ellos y que en la mayoría de los casos no es para ellos, es para nosotras, es para las familias, para poder conocerles, para dar confianza a las familias, porque al final nos están dejando su bien más preciado, que son sus hijos, y en una situación en la que no querrían hacerlo, que muchas veces nosotros les entendemos. Entonces, el niño empieza a establecer ese vínculo con nosotros cuando la familia confía en nosotros. Y eso se Claro, nota. Entonces, es una ¿qué pasa? responsabilidad, una Claro, alta es una... responsabilidad Sí, realmente. entonces sí que es verdad que cuando estamos en esa situación de que a lo mejor uno está con una toma, ese acompañamiento de, es verdad que a lo mejor no es lo idóneo de dar una toma en el suelo, pero bueno, tú te sientas en el suelo, tú das la toma y a lo mejor el niño que se pone a llorar en ese momento porque no llega a un objeto y está en ese momento, ¿no? En el que está empezando como a reptar, pero no consigue llegar a ese objeto y se frustra porque pasa, esa voz, esa mirada acompaña mucho.
acompañan y es el cantar, el explicar, el que seguramente no te estén entendiendo ese mensaje que estás dando, no te preocupes que ahora lo vas a coger, ahora cuando termine yo con el biberón puedo ayudarte, yo estoy aquí contigo, pero esa voz familiar que tú ya con ese vínculo establecido em, les resulta cercana, les resulta familiar, les resulta suya, pues al final es esa manera de acompañar para poder, pues para poder gestionar muchas situaciones de las que nos surgen en el aula con tantos niños. Luego hay otros momentos que, bueno, cuando ya se van siendo un poquito más mayores, pues es mucho más fácil, porque ya esa demanda es otra. Entonces, bueno, con los más mayores, yo hablando tres, ya ellos muchos razonan, ya muchos te explican, muchos, es que ayuda, y tú les puedes explicar, bueno, ahora voy a terminar con este amigo, necesito que esperes, cuando termine con él te ayuda a ti. Entonces, bueno, sí que es verdad que se provocan muchos momentos y se producen muchos momentos de frustración porque el adulto no es capaz de gestionarlo muchas veces, pues ellos menos. Entonces, pero sí que es verdad que bueno, para nosotros es como una estrategia y un buen aliado eso, el tema de la voz y la mirada y el estar cerca. Verás, desde nuestra perspectiva y los centros educativos donde acompañamos, para nosotros sí es muy fuerte esta separación de la criatura con la madre y porque ellos viven una angustia de separación. No es que el niño tiene mamitis, no es que es un niño mimado o que es dependiente. Un niño bebé realmente depende absolutamente de su mamá. Por eso me llamó la atención que ustedes atiendan de 4 meses, de menos de un año los niños, pero lo que tú estás narrando me da me permite ver el contexto, las circunstancias y cómo ustedes tienen que estar como una presencia consciente, eh, observación consciente y estando ahí para el niño de manera individual. Me parece fabuloso. Y lo que tú mencionas también, qué importante mantener la coherencia en los principios entre el centro educativo y la familia. Por lo que tú acabaste de decir, que me parece que se conecta fabulosamente, que el niño cuando siente que entre ustedes hay una conexión, él puede confiar. Que eso me parece fabuloso porque debería ser a todas las edades. Porque si realmente tú no confías en el centro educativo y tienes dudas, eso transmites a tu hijo y más porque en esas edades comparten las membranas emocionales. La madre es su mundo, es su hábitat. Y en ese sentido, si sienten una dicotomía, una confusión, ellos también se van a sentir desconfiados. Y además es casi como una pregunta o un cuestionamiento. Si como adulto yo no tengo confianza en un espacio, o sea, no creo que tenga que llevar, sería irresponsable que le lleve a pesar que desconfíe. Entonces, sí o sí, hay que trabajar juntos con la familia. Eso me parece que tú lo has descrito de una manera bien clara, bien obvia. Y en eso me gustaría decir, ya, o sea, a ti como persona, ¿cómo te sientes en esta práctica? Es un centro público, ¿cierto? Sí. Para atender a los niños. ¿Cómo sientes ahora? Con todo lo que conlleva, ¿no es cierto? Creo que eh, es más personal, más para ti. A ver, bueno, con respecto a lo que has dicho de las familias, para mí, bueno, ya a mí el trabajo con familias siempre me ha gustado mucho porque creo que el niño no es uno, es su familia, es que al final trabajas con todo, ¿no? Va en el pack, es una mochila. Entonces, nosotros le damos mucho valor a esa familia y le damos mucho valor a esa colaboración, ¿no? A ese trabajo coordinado. Y creo que hay veces que a los centros educativos y a nosotros como profesionales se nos olvida mucho el que somos complemento de esas familias, pero que al final es su hijo. Entonces, somos los que tenemos que poner todo de nuestra parte para que para que todos ellos estén de la mejor manera posible, porque estando ellos bien, nosotros vamos a estar bien y vamos a poder llevar nuestro trabajo de la mejor manera posible y de la forma más fácil.
yo mi trabajo me siento muy bien. Yo al final, para mí siempre ha sido vocacional. O sea, yo creo que nací sabiendo lo que quería ser. Vaya. Y sí, sí, o sea, yo es verdad que siempre lo he tenido muy claro. Y, y quizás he tenido la oportunidad de poder abarcar otras edades o de poder, pero es que esta etapa me parece tan importante, es algo que por, por desgracia no vamos a poder eh, quitar, ¿no? Porque, bueno, al final no deja de ser de tener una parte de, mm, bueno, pues de conciliación familiar, ¿no? Con el mundo laboral. Entonces creo que es necesaria. Entonces creo que si es necesaria de la mejor manera posible, tanto con los profesionales como con el espacio, el centro y los materiales que hay en él. Y, y no sé, yo para mí es como el seguir aprendiendo cada año, ¿no? Al final no hay un grupo igual, no hay un niño igual, no hay una familia igual, no hay, no sé, no. Hoy me reía mucho con mi compañera porque justo hoy esta tarde hemos tenido una reunión de familias, tenemos reuniones trimestrales y, pues hablando un poco del tema de la autonomía, ¿no? Le estábamos ahí un poquillo de caña, en plan de, venga, que es que al año que viene pues a lo mejor no se lo ponen tan fácil. Nosotros siempre decimos que las escuelitas somos como muy familia, ¿no? Somos muy familiares y las educadoras muy mamagallinas. Somos así como con nuestros pollitos. Pero claro, cuando ya pasan a la etapa de 3-6 se pierde quizás, no digo en todos los centros, pero sí en muchos, esa atención, ¿no? Quizás a esas necesidades, dándole más paso a la parte conceptual y académica. Entonces, dándoles ahí un poquillo de caña y me decía mi compañera, bueno, es que tú al final lo vas haciendo entre broma y broma. Digo, bueno, pues es que al final es mi forma, ¿no? De trabajar con ellos y de que ellos se rían y se sientan cómodos, se sientan a gusto, porque a mí me gustaría que lo hicieran así, porque yo tengo hijos y bueno, mis hijos ya tengo un niño de 16 años, bueno, un chaval ya, y para mí evidentemente, pues es que es lógico, al final tú estás dejando tu bien más preciado, como he dicho antes, tú vas dejando, no con todo el mundo conectas igual, entonces yo necesito que ellos conecten bien conmigo y habrá a quien no le guste todo lo que haga, pero yo veo necesario que ellos me lo digan y yo soy muy pesada con eso, el decirles, por favor, todo lo que nos guste, todo lo que podamos mejorar. Todo lo que a vosotros os funcione en casa y a lo mejor veamos que aquí no, pues al final cada niño tiene unas necesidades diferentes. Está el que, bueno, pues es más selectivo a la hora de comer, el que le cuesta más conciliar el sueño, el que extraña más, o niños que entran, por ejemplo, en periodos de apego, ¿no? En ese momento del apego, cuando es más fuerte con los 8 o 9 meses, donde no les queda otra a las familias, es un momento tan crítico y tan difícil para las tres partes, porque al final somos tres partes, pero bueno, a mí es que yo lo sigo diciendo, es que todos esos retos, porque para mí no dejan de ser retos, todas sus necesidades son un reto y todas esas situaciones son momentos de aprendizaje, porque es lo que os decía, al final cada niño es un mundo y cada niño pues se acompaña de una manera totalmente diferente. Como, como te dije antes, me parecería interesante que abordemos tema por tema, ¿no? Que ojalá quisieras y haya la oportunidad de Claro. tratar, por ejemplo, en esta etapa maternal, cómo acompañamos la alimentación. En esta etapa maternal, cómo les procuramos y les asistimos en los cuidados personales. Y así, etapas, temas que puedan abordarse con especificidad. Me parece que sería algo que les ayudaría tanto a educadores como mamás y papás. Por ahora, quiero decir que hemos iniciado una comunicación abierta, amplia, para descubrir este mundo infantil y sobre todo sabiendo que tú, es un centro público. ¿Hay cómo decir el Ujú. nombre o no? Sí, sí, lo podemos decir. Bueno, yo trabajo para la gente que nos ve aquí en España, que a lo mejor lo tiene un poco más localizado. Trabajo en la Comunidad de Madrid, trabajo en Fuenlabrada, en el sur de Madrid, en un centro público que se llama Andrés Manjón. Es un CEIP. Y bueno, pues es verdad que nosotros hemos tenido suerte porque también es un cole de línea uno que aquí solo hay un aula por cada clase, hay un aula de
primero de primaria, un aula de segundo de primaria. Entonces, al ser un cole pequeño, es verdad que también facilita mucho, bueno, pues la forma de trabajo y el poder todos estar un poco más conectados. De hecho, nosotros, por ejemplo, en 2 años ya empezamos a hacer muchas actividades, pues talleres, con los niños más mayores, ya sea sea la segunda etapa de infantil o incluso con los de sexto de primaria, que para ellos es como un regalo, ¿no? El poder venir a visitarnos, el contarnos cuentos. Además, nuestro colegio es preferente de niños TEA, de niños autistas, con autismo, niños con autismo. Y bueno, pues muchas veces ellos se preparan pues horitas de teatro pequeñas, que a lo mejor duran 5 minutillos, y entonces vienen a mostrárnoslas. Entonces, esa familiaridad, esa amplitud en social, ¿no? Y de colaboración también enriquece mucho, bueno, nos enriquece mucho a todos en general. Muchas gracias, Entonces, Beatriz, por esta entrevista. La apreciamos muchísimo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como laboratorio-autodidacta.22 y en Facebook Laboratorio Didáctico. Y en el Laboratorio Autodidacta Podcast estaremos pasando este episodio. Gracias y muchísimas seguimos. gracias, Esperanza.